Buen viernes, bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino en Atlanta, esto es Encuentro Digital CNN. Bueno, como viene el fin de semana, buscamos salir un poco del tema del coronavirus, aunque indirectamente vamos a hablar de él, pero yo insisto en que la información empodera, ¿no? Cuanto más sepamos y menos evitemos enfrentar una realidad, mayor control de la situación tendremos, ¿no? Al menos esa es mi posición. Me encanta hablar con especialistas de la salud mental, es un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo. Yo soy un convencido de que la terapia no es para aquellos que tengan un problema, sino para todos, para Ujú. poder vivir mejor, para estar guiados. Vamos a hablar con la doctora Catherine González, que es del Departamento de Psiquiatría del Hospital Brigham and Women's, el Hospital de Mujeres, y es además docente de psiquiatría de la Universidad de Harvard. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, gracias, Guillermo. Encantada de estar aquí. Tenemos un par de puntos puntuales que quiero discutir, pero Ujú, primero, yo como soy argentino vengo con una ujú, influencia psicoanalítica mucho más marcada que el común de la gente, ¿no? ujú, Y cuando yo hice terapia como adolescente, hablaba mucho con el terapeuta, que hablaba muy poco él de hecho, que era ujú, lacaniano, sobre el oído psicoanalítico. Es ujú. decir, yo puedo estar hablando en terapia, ¿no? Con mi psicoanalista y él o ella escuchan no necesariamente el significado de mis palabras, sino el mensaje de mis palabras. ¿Cuán importante es tener un buen oído psicoanalítico como profesional? Es muy importante poder tener esa conexión con el paciente. Y, ¿verdad? La psicoanálisis es un tipo de terapia que antes se utilizaba un poquito más de lo que se utiliza ahora, pero aún en terapias que no son psicoanálisis, como terapia cognitiva, terapia de soporte, es muy importante poder escuchar a ese paciente para ver qué realmente es lo que está pasando, si hay algún patrón que uno puede ver de acuerdo al comportamiento, a los hallazgos de vida, a lo que está pasando ese paciente para poder mejor ayudarlo. Así que muy importante para nosotros estar pendiente y pensando. Claro, es decir, uno puede estar diciendo algo sin darse cuenta, que Uh tenga -huh. como un mensaje escondido y la habilidad y el oído psicoanalítico del paciente va a poder repreguntar y guiar la conversación hacia ese punto que está siendo disfrazado con palabras que realmente significan otra cosa. Y Claro. esta pandemia ha provocado muchísima incertidumbre. Esa fue la primera palabra que usábamos al Uh principio, -huh. hace meses, cuando dialogamos nuevamente, este enemigo invisible y la Uh -huh. ansiedad por lo que iba a pasar. Uh -huh. Hoy, en el mes de noviembre, tenemos noticias alentadoras. Las vacunas candidatas, al Uh menos -huh. dos, tienen más de un 90%, 95% de eficacia. Uh Es -huh. algo en la ciencia realmente muy, pero muy significativo. Y Uh ya -huh. estamos venciendo a ese enemigo, ¿no? Por la incertidumbre. Pero ahora en el hemisferio norte viene el frío. Uh ¿Qué -huh. es el trastorno afectivo emocional? El trastorno afectivo estacional es un subtipo de depresión mayor que usualmente ocurre o empieza cuando empezamos a ver el cambio de luz, ¿verdad? Mm. Cuando empieza el otoño, especialmente aquí por lo menos en el hemisferio norte, vemos menos horas de luz al día, empezando usualmente hasta después de julio o agosto. Y mientras menos luz tenemos, hay algunas personas que desarrollan síntomas de depresión, en el caso más común, que son, ¿verdad? Depresiones como pasan con cualquier otra persona en cualquier parte del año, pero es un poco diferente, que muchas personas empiezan a notar que están durmiendo más o que están comiendo más, que no pueden levantarse de la cama, que su energía y concentración están bajando, pero siempre coincide con la temporada del año, ¿verdad? Cuando estamos viendo un poquito de menos sol o menos luz durante el día. Usualmente es en el otoño o a principio del invierno que vemos el principio de estos síntomas. Y sin tratamiento, pues estos síntomas duran, ¿verdad?, el invierno y empiezan a mejorar cuando ya empezamos a ver lo opuesto en la primavera, que es el número de horas aumentando, el número de luz, de horas de luz aumentando. Significa que el disparador es la luz. Entonces puedo concluir que ciudades del Caribe que tienen muchísimo sol y Miami, una ciudad tan luminosa, por ejemplo,
no sé, San Juan de Puerto Rico, ¿hay menos depresión en la temporada de invierno? Bueno, puede haber depresión mayor, como en cualquier país, pero la incidencia de depresión que empieza de acuerdo a las temporadas es un poco menos y aumenta la proporción de acuerdo a lo norte que te vayas o al sur, ¿verdad? Dependiendo de si estás en Sudamérica o en otros países que ven su invierno al otro lado del año. Entonces, los países escandinavos, por ejemplo, o en Norteamérica, Canadá, Alaska y mucho más cerca del polo, están posicionados de una manera distinta. De hecho, ayer hablábamos que hay una ciudad de Alaska que no va a ver hasta dentro de 60 días, no va a ver el sol, va a estar 60 días en la oscuridad. Sí, y en países así, ¿verdad? Especialmente Alaska, países donde no hay luz, la proporción de depresión de acuerdo a las estaciones del año aumenta. Y es una proporción mayor que en países más tropicales, donde no hay ese cambio estacional. Y Aunque podemos de podemos ver alguna... otras depresiones también, ¿verdad? De acuerdo Claro, a otra claro, que no estén relacionadas con la luz. Exacto. ¿Podemos contrarrestar esta circunstancia a la que todos nos enfrentamos de una u otra manera antes de que llegue la temporada? Por ejemplo, con ejercicio físico, con lectura, con relajación, respiración. Sí, pues lo más importante es identificar si uno es una de esas personas que es afectada por esos cambios estacionales. No todo el mundo es afectado por los cambios de luz o por los cambios estacionales, pero hay un subgrupo de la población que sí va a ser afectado. Y si uno es de ese grupo, pues uno tiene que ver si los síntomas de una son severos o si son leves o si son moderados. Cuando los síntomas son leves, o sea que no afectan tu vida, pero no afectan de una manera grande, o el número de síntomas de depresión pues no van más allá de 5 o 6, usualmente la terapia de luz es muy efectiva y puede usarse como monoterapia, ¿verdad? Y estos son, ¿verdad? Lo que se llaman light boxes en inglés, o La cajas de terapia de luz. luz, ¿qué es la proyección de luz hacia la persona que se ve proclive a este tipo de patologías? Sí, y ¿verdad? Esto no es una terapia aprobada por la FDA, pero es bastante efectiva y los estudios han demostrado que en personas que sufren de depresión estacional, esto sí puede ayudar a prevenir esos cambios estacionales en síntomas de depresión que ocurren. Y la recomendación es que lo empiecen tal vez 4 semanas antes de su patrón usual de sentirse más deprimidos. ¿Y cómo podríamos saber si uno es propenso a desarrollar este tipo de, la voy a decir de nuevo, trastorno afectivo estacional? Sí, pues usualmente es mirar al patrón que uno ha tenido a través de la vida, ¿verdad? Si uno no ha sufrido de ningún síntoma de depresión durante el verano, la primavera, pero siempre te sientes más triste, siempre notas cambio en tu dormir, en tu apetito, en tu energía durante el otoño y la primavera, y esto pasa por más de 2 temporadas consecutivas, pues es un poquito más probable que sí puedas tener el trastorno afectivo estacional. Y, ¿verdad? Para que esto sea considerado depresión, pues tiene que llegar a un nivel que afecte tu vida o tu función, porque es normal que todos nos sintamos tristes o ansiosos o un poquito, ¿verdad?, con menos energía de vez en cuando. Eso es parte de la vida, ¿verdad? Pero para uno diagnosticar depresión y diagnosticar depresión de trastorno afectivo estacional, tiene que haber unos síntomas que duran más de 2 semanas, tiene que haber un efecto en tu función, en tu vida, ¿verdad? Que es grande, que es mayor, porque lo demás, pues los cambios son normales y no lo patologizamos. ¿Es todo tipo, en la terapia de luz, es un tipo de luz en particular que se utiliza o puede ser una luz, por ejemplo, como la que tengo yo ahora? Tengo mucha luz alrededor porque trabajo en la televisión, ¿no? Entonces estoy invadido por luz. ¿Sirve esta luz o no? Pues la luz que se ha demostrado que es más efectiva es la luz blanca y usualmente las luces de tu interior pues podrían ayudar, pero muchas veces para personas que no ven la luz de afuera, ¿verdad?
diariamente cuando estamos en climas fríos, pues no es suficiente. Y en algunos casos, pues uno debe ver cuánto tiempo uno está afuera. Si uno está afuera todas las mañanas, por ejemplo, y es un día muy soleado, aún en un clima frío, pues tal vez eso pueda ayudar. Pero pues en el invierno muchas veces no tenemos mucha luz o no podemos estar afuera, ¿verdad? Mucho tiempo por el frío y las luces del interior no darían suficiente luz blanca para poder prevenir la depresión relacionada a estacional. ¿A quién le da más de cerca el trastorno afectivo estacional? ¿A la gente mayor, a la gente más joven, al hombre o a la mujer? Es muy buena pregunta. Usualmente lo que dicen los estudios es que este trastorno estacional empieza más o menos entre los 20 a 30 años, así que empieza cuando uno es un adulto joven. Y la mayoría de los estudios demuestran que las mujeres son un poco más propensas, pero esto también puede ser un poco controversial y dicen que tal vez que las mujeres participan más en los estudios, en este tipo de estudios que los hombres. Pero usualmente en la literatura de 20 a 30 años y en mujeres más común. Ajá. A mí yo hubiera pensado que la gente muy mayor se vería un poco más afectada por esta, pero no es el caso, ¿no? Pues podrían ser afectados, pero usualmente si uno tiene trastorno afectivo estacional, te empieza a ocurrir cuando eres un adulto joven. Y hasta un tercio de las personas, ¿verdad? Cuando les empieza a esta edad puede continuar a través de su vida teniendo estos síntomas que empeoran en el otoño o el invierno. Y el resto, ¿verdad? Muchas veces o se mejoran y hay otro, ¿verdad? Otro tercio de personas que pues siguen pudiendo tener episodios de depresión, pero ya no es algo estacional. También quería mezclar el tema de las fiestas de fin de año, en general, ¿no? No solamente Navidad, sino las fiestas de fin de año y lo que significa desde el punto de vista familiar, ¿no? Que se encuentra la familia, tienen que coexistir aquellos que se llevan bien y los que no se llevan tan bien. Hay una mezcla ahí de con qué familia vamos, con esta o la otra. Si hay alguna fricción entre familias, tal vez tratar de separarlas y no de tener la fiesta juntos. ¿Cuánto más en esta época de fin de año puede agregar ese tipo de circunstancias a la ansiedad? ¿O no es un dato muy significativo? En términos de, ¿verdad? Muchas veces los problemas con los familiares o los problemas con las amistades o con el núcleo de apoyo de uno, ¿verdad? Cuando hay fricciones en cualquiera de estos grupos, definitivamente puede causar un aumento en ansiedad, un aumento en depresión. Y esto es más común en personas que ya tienen una propensidad de tener depresión o ansiedad o tienen un historial previo. ¿Verdad? Muchas veces con las Navidades hay algunas personas que se sienten más tristes también porque es un periodo de familia, de fiesta y alguna gente ha perdido familiares o ha tenido, ¿verdad? O extraña a sus seres queridos, que muchas veces pues esto puede causar un poquito más de tristeza. Pero ¿verdad? Para que sea algo estacional pues tiene que tener criterio de depresión mayor, que es un criterio, ¿verdad? Un poquito más, con más síntomas más severos. La sociedad nos impone de alguna forma que en las fiestas estemos acompañados y celebremos y comamos y tomemos, etcétera, sin importar las condiciones meteorológicas o climáticas de acuerdo con la posición geográfica. Pero muchas canciones que hablan del amor y de la soledad y el desasosiego, etcétera, hablan de el fin de año o la Navidad mirando las noticias, como diciendo, estoy tan solo que tengo que ver la televisión. Y eso, no hay que ir muy atrás a escuchar algunas canciones que justamente hablan de eso. ¿Es en realidad las fiestas de Navidad, son realmente un problema para la gente desde el punto de vista de la ansiedad, la depresión, o es un momento en el que se observa realmente la conexión con los amigos, con la familia y se convierte en algo positivo? Los chicos abriendo los regalos, aquellos que son religiosos haciendo hincapié en el significado religioso de las fiestas, etcétera. Sí, yo creo que depende de la persona y depende de su verdad, de su historial, de lo que han vivido. Para muchas personas las Navidades y las fiestas
son momentos muy felices y traen a familias, amistades juntas, lo cual va a ser difícil durante este año, ¿verdad? Con el coronavirus. Y sé que esto es algo que está afectando a muchas personas y lo veo en mi clínica todos los días. Para algunas personas, ¿verdad? Cuando hay historiales pues no muy positivos de familias o mucha fricción, pues se convierte en algo que puede añadir al estrés. O personas que no ven las Navidades como algo positivo o algo que ellos quieran hacer. Y es importante que entre las mismas familias uno pueda identificar, ¿verdad? ¿Quiénes de esas personas necesitan más apoyo durante estas fechas que tal vez sean más difíciles para ellos? Y nosotros, especialmente los latinos, que tenemos una propensidad de juntarnos durante la fiesta, sé que estas Navidades van a ser un poquito más difíciles con la pandemia. ¿Y qué tips le podemos dar a la gente, por ejemplo, para que no nos afecte si tenemos esa propensión al trastorno afectivo estacional? ¿Qué podríamos hacer para evitar llegar a ese momento? Yo voy a dar mi fórmula personal. Yo bloqueo, digo no, no, no. Cuando algo no me gusta, cuando algo me hace sentir mal, internamente me digo no, como que no me permito sentirme mal por eso. Lo bloqueo. A mí me funciona. No lo enfrento, pero bueno, lo bloqueo. Por lo menos no me hace mal. Me acuerdo muchas veces, por ejemplo, situaciones de cuando era adolescente, joven, o cosas que dije que no me gustaron y de las cuales me arrepiento porque tengo una madurez distinta hoy. Hago ese ejercicio. Cuando me acuerdo digo, no. Sí, pues Guillermo, lo que estás describiendo, pues me suena como a terapia cognitiva que tú mismo te estás dando a ti mismo, que es cuando vienen pensamientos a tu cabeza, ¿verdad? Que tal vez no sean pensamientos que sean o reales o son pensamientos negativos o uno está, ¿verdad? Haciendo una catástrofe en su mente de cosas que puedan pasar, pues uno pensar, ¿es esto real? ¿Cuán probable es esto que pase? ¿Esto me va a ayudar a mí en mi vida o no me va a ayudar? Y tratar de verdad, uno mismo darse la terapia de que no, esto, ¿verdad? No voy a pensar en esto porque los chances que esto pasen son mínimos, o yo he hecho esto antes y yo puedo. Y, ¿verdad? Eso es como una forma de terapia que es una de las más efectivas hoy en día, de acuerdo a la literatura. Para otras personas, ¿verdad? ¿Cómo pueden lidiar con este tiempo? Es primero identificar si esto va a ser un problema. Y si va a ser un problema y piensan que es algo leve, pues tratar de estar afuera todos los días, ¿verdad? Depende del clima. Hacer ejercicio es muy importante. Y aún durante el COVID, ¿verdad? Algunos de los estudios más importantes que han salido de las cuarentenas es que hacer ejercicio todos los días es una de las maneras más protectivas de evitar la depresión, ansiedad o el estrés durante la cuarentena. Y para algunas personas es hacer ejercicio adentro, para otras personas es salir temprano o dar una caminata y volver. Para otras personas es identificar qué los hace sentir feliz. Por ejemplo, hay algunas personas que escuchar música le ayudan. Y nosotros tratamos de que hagan un soundtrack, ¿verdad? Con una lista de canciones que los hagan sentir mejor y cuando se sientan mal, pues puedan acudir a escuchar esa música como musicoterapia, por ejemplo. O saber a quién pueden contactar si no se sienten bien, si hay alguna persona de apoyo. Y aún ahora mismo, durante estos periodos de COVID, es tratar de asegurarse que tienen una forma de mantener contacto con las personas que quieren. Y si es virtual, pues asegurarse de, como decimos, de hacer el reach out, de conectarse y tener un poquito más en mente que en el pasado, que eso como que a veces salía un poquito más natural. Ahora hay que como que planificar un poquito más para uno protegerse de los efectos de la verdad de salud mental de esta pandemia. Si vamos a principio de siglo, por ejemplo, nuestras abuelas, o mi abuela nació en el 98, así que sería, sí, principio de siglo. El tejido social para esas relaciones en familias numerosas, que en general residían en la misma ciudad, el salir a la calle, el tomar un café, el hablar con el diariero, el hablar con el almacenero, el hablar con el vecino, esa interacción era fundamental para la estabilidad emocional de una persona. La pandemia no solo nos agarra en el siglo XXI
con un apoyo virtual de todos estos aparatos que nos llevan a la soledad y al individualismo, pero además nos quiebra la interacción en ese tejido social. ¿Ha habido estudios o habrá resultados para analizar justamente el efecto de la pandemia y la relación con la depresión, con la angustia? Porque debe haber pequeños pueblos en Europa, donde hay una población muy vieja que como mantiene esas relaciones sociales con su familia y salen a caminar y del brazo y de la mano, y que debe ser eso como una medicación antidepresiva, ¿no? Sí, lo más difícil de la pandemia, ¿verdad? Es que para el tratamiento de depresión, nosotros usualmente queremos que las personas, ¿verdad? Salgan de sus casas, se conecten con otras personas, porque eso ha sido probado que ayuda en la salud mental de las personas, como muy bien dices, pero con COVID lo que tenemos que hacer es lo opuesto, tenemos que hacer distanciamiento social, tenemos que cambiar las cosas a virtual si se puede, porque el virus se transfiere por contacto cercano. Sí, ¿verdad? Hay literatura sobre los efectos de la salud mental, no solamente con COVID, pero con otras pandemias en el pasado, como la de SARS, que fue en el 2003, y la de Ebola, ¿verdad? Que fue en el 2015, si no me equivoco. Y todas las pandemias, ¿verdad? Han sido probadas que aumentan el riesgo de depresión, de ansiedad, de sentirse solo, del trastorno postraumático, y para algunas personas también aumentan el nivel de agitación o de sentirse como desesperado, especialmente cuando hay cuarentena. Y en algunas personas pues aumenta el riesgo de tener pensamientos suicidas, que eso es algo que nosotros como psiquiatras pues estamos bien, ¿verdad? Tenemos que preguntar cada vez. Y en COVID, pues todavía esto no se ha acabado, así que no tenemos toda la data, pero sí se ha visto que que la depresión y la ansiedad sí están subiendo, especialmente con estas restricciones que son tan necesarias desafortunadamente, para el control del virus. ¿Qué hay con esas personalidades que son más controladoras, ¿no? Que no se permiten tal vez venirse abajo? ¿Puede el trastorno afectivo estacional darles una mala pasada y sorprenderlos? ¿O realmente el controlador en general funciona mucho mejor que aquel individuo pasivo, que es un poco más permisivo con lo externo? Buena pregunta, y es difícil de saber, ¿verdad? La depresión estacional o no estacional nos puede afectar a todos, ¿verdad? Es algo que no es raro, es bastante común, y muchas veces hay personas que tienen rasgos de personalidad que pueden o proteger o, ¿verdad? Lo opuesto cuando está la depresión. Y para algunas personas ¿verdad? Que tal vez les gusta salir o que les gusta controlar su ambiente, pues tal vez puedan cambiar alguna parte de su vida o hacer cambios tal vez un poquito antes de que vengan los síntomas más severos, que pueden ayudar. Mientras una persona un poquito, ¿verdad?, menos extrovertida tendría un poquito más de dificultad, pero podría afectarle a todo tipo de personalidad. Mm. ¿Cuán importante es que una persona pueda tener, una persona depresiva, ¿no? Pueda tener un vínculo muy cercano con una mascota, con un perro, un gato o algún tipo de mascota con la que pueda tener un vínculo emocional y una especie de relación de dependencia, entre comillas, porque si son mascotas y viven dentro de una casa, etcétera, etcétera? ¿Por qué hay algunos niños, por ejemplo, con autismo que tienen un muy buen vínculo con un animal? Existe ese contacto que los tranquiliza, sí, los tranquiliza, les otorga un poco más de paz. El tema de la depresión y la compañía de las mascotas, ¿se ha hecho algún estudio o no? Pues ¿verdad? Hay evidencia que ¿verdad? Si uno tiene la capacidad de tener un animal, ¿verdad? Que uno pueda cuidar, que uno tenga esa responsabilidad hacia esa mascota y que pueda haber una interacción, ¿verdad? Porque no solamente, aunque los animales no hablan, ¿verdad? Nosotros podemos comunicarnos con ellos y ellos nos dan cariño y nosotros les podemos dar cariño. Y eso definitivamente pues puede ayudar a una persona, especialmente si se siente sola, ¿verdad? O si tiene un tipo de depresión que es esta depresión de pues no salir o de no querer hacer nada. Y usualmente, por ejemplo, en los casos de los perros, que hay que caminarlos todos los días,
pues esto sé que ha ayudado a muchos de mis pacientes a poder salir, a tomar, ¿verdad?, 2 caminatas diarias, a interaccionar tal vez con otras personas que están haciendo lo mismo y hemos visto buenos resultados. Así que sí es muy importante y puede ser bueno si uno puede, ¿verdad? Y tiene esa capacidad de cuidar a otro ser y puede ayudarnos. ¿Y la pandemia cómo nos va a posicionar una vez que salgamos de ella y que probablemente durante el 2021 haya suficientes pasos que nos acerquen a la libertad nuevamente? Aunque será un mundo que no vamos a recuperar lo que vivíamos antes de la pandemia, pero por lo menos la incertidumbre habrá desaparecido significativamente. Em, ¿Será habrá una angustia nueva, una depresión nueva? ¿Habrá cambios realmente significativos a partir de esta pandemia? Sí, pues de acuerdo, ¿verdad?, la evidencia en otras pandemias, ¿verdad?, los síntomas de salud mental, especialmente depresión, ansiedad, pues sí continúan, ¿verdad?, aún después de que las pandemias terminan. Que una de las recomendaciones, especialmente con esta pandemia, ya que pues ha sido la peor pandemia que hemos visto por lo menos en los últimos 100 años, ¿verdad?, comparativamente, es que, ¿verdad?, la salud, tenemos que estar velando por nuestra salud mental porque los efectos podrían continuar aún después de la pandemia. Como todos sabemos, pues esto ha tenido un efecto en términos de, ¿verdad?, de la economía, de los trabajos, de nuestras casas, de nuestro housing, y muchas personas pues han perdido mucho. Y esperamos que cuando la pandemia termine esto mejore, pero va a tomar un tiempo pues a todos, ¿verdad?, recuperarse y volver a estar un poquito más en un sitio más normal de sentirse mejor. Y en Estados Unidos le agregamos un factor más, doctora, las elecciones. Ha Las sido, elecciones y la división social que ello ha provocado. sí, han sido meses muy difíciles y, ¿verdad?, y continúan. Lo más importante, ¿verdad?, para nosotros es si los síntomas de depresión o ansiedad son severos, ¿verdad?, o afectan mucho la vida de la persona, que busquen ayuda. Y, ¿verdad?, si tienen un doctor primario, pueden empezar ahí para tal vez un referido a un especialista de la salud mental. Si conocen un especialista de la salud mental, hacer una cita antes, ¿verdad? No esperar a ver si esto mejora, porque muchas veces puede ser algo que la psicoterapia ayude, o a veces necesita psicoterapia más medicinas, pero podría ayudar muchísimo a la función de esa persona y a la calidad de vida. Y no siempre la depresión se va a manifestar como tristeza o angustia o alguna complicación física. También puede traducirse en enojo, en mal humor, en falta de sueño, en desinterés, ¿no? Sí, la depresión puede manifestarse muy diferente en diferentes personas. Por ejemplo, en niños y en personas mayores, ¿verdad?, la depresión a veces se ve diferente que en adultos, pero aún en adultos, por ejemplo, personas con trastorno afectivo estacional son depresiones atípicas en términos de que no comen demasiado o duermen demasiado, y usualmente nuestras depresiones son diferentes. Es insomnio o uno no quiere comer, que cada persona muchas veces sufre de depresión en diferentes maneras, y por eso a veces es importante, si síntomas son severos, pues buscar ayuda de un profesional que pueda ayudar a navegar a esa persona ese problema. En general, y esta es la pregunta final, doctora, en general, ¿el paciente se sorprende cuando le dice que tal vez es trastorno afectivo estacional o no hay mucha reacción? Para muchos pacientes ya a veces tienen una idea de que los inviernos no son buenos para ellos, ¿verdad? En las navidades no se sienten bien comparativamente con los veranos, que están más activos, están durmiendo horas normales, están comiendo, ¿verdad?, una dieta balanceada, por ejemplo, que muchas veces ellos ya vienen a donde nosotros con ese historial y ya tienen una idea, pero algunos se sorprenden que tengan síntomas que lleguen al punto de ser una depresión mayor. Porque tal vez han sufrido de esto y se mejoran, pero pues vuelven a sufrir de esto cuando se pone más oscuro el día. Interesantísimo, no lo conocía. ¿Ustedes lo conocían o no? Es un concepto nuevo para muchos que se llama trastorno afectivo estacional y que tiene que ver justamente cuando ingresamos a una etapa del año con menos luz
que es esta en el hemisferio norte en este momento. Le agradecemos a la doctora Catherine González desde Lexington, en Massachusetts. Ella es psiquiatra y en el Hospital Brigham and Women's es profesora de psiquiatría en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina de esa universidad. Doctora, gracias. Encantada de estar aquí. Gracias, Guillermo. Y a ustedes también. Espero que los tips que nos dio la doctora nos sirvan y nuevamente porque toda esta información nos empodera para vivir una vida mejor a pesar de todo lo que nos pasa alrededor. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Buen fin de semana.